sintiendo y viendo la situación en la que estamos, eh, mi teso va hacia eh, una postura, la que en el Zen es crucial y la que muchas veces olvidamos. Los tiempos en los que vivimos, los últimos meses, han sido para la mayoría de nosotros, probablemente, por lo menos así hemos hablado, eh, por diversos motivos llenos de incertidumbres. Por un lado, la pandemia, por otro lado, la situación, por eso también económica, política, y esto no solo en España, Europa, pero como lo vemos también en Estados Unidos. Y hay muchísimos movimientos y por lo tanto muchos de nosotros se sienten inseguros. Interesantemente, en estos tiempos, algunos de nosotros buscamos algo cierto. Son tiempos muchas veces en los que la gente es más dispuesta y somos más dispuestos para mensajes que ofrecen certeza. Son tiempos en los que muchos fieles de varias religiones, no solo de las cristianas, vuelven a ser más fieles o reencuentran su religiosidad y se agarran mucho más a ellas que lo hicieron antes. Esto ocurre en otras religiones, por supuesto, también. En tiempos de amenaza, solo por interpretar la pandemia, para muchos ese encuentro o reencuentro con sus propias identidades ya probadas da algún pequeño alivio, gracias a la sensación de sentirse más seguro. Pero si miramos bien, la sensación de sentirse más seguro se debe a que somos más estables. Y la estabilidad, otra vez, se debe a la sensación de haber encontrado algo fijo. Y como encontrar algo fijo en nuestra cotidianidad es casi imposible, muchos sistemas religiosos o ideológicos ofrecen este tipo de cosas yendo sobre todo más allá. Entonces, para muchas personas en estos tiempos, la estabilidad personal también se debe a volver a encontrar o agarrarse a alguna idea de algo fijo. Y lo fijo, por supuesto, para estos grupos es lo bueno y lo verdadero. Algo parecido, por supuesto, ocurre también con diversos tipos de meditación, porque también tienen su teoría y sus visiones y sus dibujos de realidad y de una cierta realidad más allá. Por eso también en el Zen muchos se agarran a algún tipo de fondo, a alguna realidad suprema, que ya no la llamamos Dios, pero le llamamos algún tipo de realidad, un fondo, un ser. Y este ser esté más allá de todo lo que aparentemente en estos momentos está sometido a grandes cambios. Y muchos de nosotros intentan también meditar con la meta de encontrarse con ese tipo de realidad, suponiendo que lo que ocurre no es ella, sino son problemas humanos, de egos, de lo que sea, pero más allá de esto o detrás de esto está la verdadera esencia y conectado con ella podemos, sin más problemas, sobrevivir lo que nos ocurre o nos podría dar igual. Así visto, estamos encontrándonos otra vez
gracias a las situaciones que tenemos, con una cosa muy central. Y la cosa muy central se puede describir como de que no existe nada fijo. Ni en el sistema físico, tema salud, ni en el sistema político, lo vemos, España, Estados Unidos o otros países, ni en el sistema personal. Nos agarramos de vez en cuando a algún tipo de relaciones que son como son, pero no son fijos en el sentido de que siempre nos van a ofrecer una estabilidad por mucho tiempo deseada en la que no cambia nada. Por lo tanto, en estos tiempos, probablemente nos estamos encontrando con lo que hemos olvidado. Nos estamos encontrando de que no hay nada fijo. Y lo interesante, pero también lo trágico, lo loco, lo doloroso es que muchos de nosotros no queremos aceptar el hecho de que no hay nada fijo. Por lo tanto, si estamos recitando Sutra del Corazón, lo que vamos a hacer también, es decir, que si vamos a recitar Sutra del Corazón después del Teisho, vais a ver con estos ojos de que allí justo está descrito de que no existe absolutamente nada fijo. Y ninguna de nuestras imágenes de la realidad es fija. Son imágenes. Y lo leemos, pero al instante lo olvidamos y pasamos al deseo de encontrar por fin algo que nos dé la estabilidad deseada. Más todavía, todo esto no se refiere solo a algunas circunstancias exteriores, sino nuestro yo tampoco es fijo. Quiere decir que nuestro yo es el resultado de un complejo proceso, gracias al que puede aparecer no solo nuestro sistema físico, pero también nuestro sistema psíquico, capacidades de reflexión y de crear un punto de referencia llamado yo al instante. Y no es fijo, sino es al instante, al instante, al instante, gracias a que al instante nuestro sistema puede producir algo que se llama reflexión. Y lo sabéis, un pequeño accidente o una demencia, Alzheimer, lo que sea, y esta capacidad ya no es posible y el yo ya no se crea. El yo es completamente inestable o es fugaz. No es fijo, no es esencial. Probablemente este es el punto de partida para todos nosotros, de que en el fondo sentimos que no somos tan ciertos como emocionalmente lo hubiéramos deseado. Y buscamos, gracias a circunstancias exteriores, también fijarnos a nosotros mismos. Porque si, por ejemplo, existe un ser supremo, eterno, y yo tengo algún tipo de conexión o soy elegido por él, entonces también me perpetúo. Así, por lo menos, la fe. Pero nada de esto vamos a encontrar en el Sutra del Corazón, en el Shinshinmei o en otros textos clásicos del Zen. Y más todavía, el ejercicio del Zazen se basa en el hecho de que nada es fijo. Con lo cual, sería incluso interesante en estos tiempos aprovechar la situación de incertidumbre para profundizar en el ejercicio de Zazen. Como digo otra vez, nuestra cotidianidad se basa en el movimiento de buscar y encontrar algo que nos da estabilidad. El ejercicio del Zazen se arriesga en no hacer nada de esto, sino arriesgarse a ver qué pasa si no busco ningún tipo de fijación. Por lo tanto, el ejercicio del Zazen es casi opuesto a los movimientos clásicos, religiosos, políticos o personales.
Más todavía, el ejercicio del Zazen admite por completo, o se arriesga a admitir por completo, el hecho del que probablemente muchos de nosotros inconscientemente huimos cada instante. Y más todavía, el ejercicio del Zazen enfoca de que el hecho del que huimos es, entre comillas, la salvación. Dicho de otra manera, la salvación es por fin admitir y vivir, o como experiencia, admitir y revivir quién somos si no somos lo que creemos que somos o deberíamos ser. Es revivir a plena conciencia una cierta aniquilación de sí mismo. Y esto se llama despertar. Nos despertamos de la identidad como tal y el efecto no es devastador, sino bastante relajante. Este fue hace 2000 años, 2500 años, el gran descubrimiento del Shakyamuni de que de lo que huimos es lo que más somos, sin entender lo que de verdad somos, pero podemos por lo menos bañarnos un poco en esto. Y este baño nos hace más tranquilos. De tal modo que no vemos necesario en general agarrarse de modo muy fijo, incluso brutal o incluso violento, a algún tipo de identidad, defenderla y mantenerla contra la opinión de los demás. Si miramos bien, lo que creemos que nos debería salvar, es decir, una identidad fija, mi Dios existe, mi partido político existe, yo tengo la razón, esta identidad fija. Las personas que están dentro de esta identidad fija, la defienden, creen que han encontrado lo verdadero. Pero visto un poco desde fuera, justo esto parece ser el gran problema o el gran ingrediente para la mayoría de conflictos que sufrimos. Es decir, los conflictos que sufrimos por el momento no son nuevos, porque siempre los hubo, pero ahora parece que aparecen otra vez un poco más. No son debido a que hay algún tipo de diferentes opiniones o que el mundo va por mal caminos, sino que por cierto tipo de miedos, probablemente muchos conscientemente creados por medios de comunicación debidos a las políticas, por muchos miedos las personas se agarran a ciertas ideas y el choque entre ideas llamadas opuestas es el problema que sufrimos. Si miras la situación española, si hay 2 o 3 o 4 grandes partidos, entonces cada uno está convencidísimo de que lo suyo es recto y correcto, con lo cual todo lo que no es mío es malo o no es correcto. Pero desde el punto de vista de cualquier grupo pasa lo mismo, no solo desde el que estamos nosotros. Desde el punto de vista de la religión cristiana, si somos muy agarrados a ellas, otras religiones no tienen razón. Pero desde el mundo de vista de otras religiones, nosotros no tenemos razón. Desde el punto de vista de los partidarios de Trump, otros no tienen razón, y desde el punto de vista de no partidarios de Trump, ellos no tienen la razón. Y si más estamos agarrados al yo tengo la razón, más desprecio y más enemigos se vuelven a ser los llamados demás, porque los demás son los que no comparten lo mío. Son mío, yo y mío y míos, y el resto son los demás. Y más miedo, más incertidumbre, más agarramiento a cualquier tipo de idea fija, sea cual sea,
y más enemigos automáticamente, porque los que no comparten mi manera de establecerse a mí mismo son de hecho en este momento enemigos. Y si echamos más leña a este fuego, la situación comienza a volverse cada vez más violenta y agresiva. Y probablemente esto vemos porque cada de estos grupos cree que esta es una manera justa y más o menos probada, par divide y reina, como se dice bien, en la política desde hace más de 2000 años. Es una manera bastante probada en entre nosotros como seres humanos para llegar al poder y más o menos mantenerlo un cierto tiempo, aprovechándose de la situación de estando en el poder. Pero si es poder político, poder religioso o poder personal, a nivel incluso de parejas o de familias, da igual. Para unos es suficiente tener un pequeño poder entre las parejas o en la pareja, o pequeño poder en la familia, o pequeño poder en su puesto de trabajo, en la empresa o con la empresa, entre otras empresas. Pero es un hecho muy humano de buscarse algo fijo para sentirse más estable. Con lo cual no creo que debemos ser tan sorprendidos de lo que pasa en nuestras tierras por el momento, porque esto pasa gracias a la disponibilidad de todos nosotros a tener el gran deseo inconsciente, incluso miedo, a perder una identidad y a encontrarse con un nada. Y si no nos damos cuenta de esta situación y no la arriesgamos de otra manera, buscaremos en el Zen también no otra cosa, sino algún tipo de idea para agarrarse y sentirse estable. Mientras que el Zen te quita cualquier suelo bajo de tus pies para que caigas dentro de lo que más temes. Para que por fin tengas la experiencia si es de verdad tan temeroso para huir todo el tiempo hacia una identidad supuestamente fija. Este es el ejercicio del Zazen. Por eso, si veis, el ejercicio del Zazen consiste conscientemente en ser tan presente, por ejemplo, a través de la respiración, ser tan presente en ella para olvidarse al instante de creer o crear yo soy, me gusta, es importante, necesito, será. Es un olvidarse de sí mismo. Y conocéis muy bien este pequeño poema de Dogen, que ejercer al Zen es buscarse a sí mismo. Buscarse a sí mismo es olvidarse a sí mismo. Y olvidarse a sí mismo es encontrarse con todo y ser iluminado por cualquier cosa. Es decir, buscarse a sí mismo no es encontrar un algo. No es que yo voy a lo profundo, como siempre decimos, y en el fondo de mí mismo encuentro algo. O un yo más profundo. Tú te puedes buscar a cualquier fondo que creas. No hay nada allí. Como conocéis bien este dicho de Winnie Pooh, del osito ese, que tenía sus amigos y Winnie Pooh iba a visitar al cerdito, pero el cerdito no estaba de casa. Y ahora viene una frase que me encanta mucho. Y Winnie Pooh miraba a la casita del cerdito, pero el cerdito no estaba. Y si más miraba a Winnie Pooh, menos cerdito estaba. ¿Sabes? Es decir, que allí no hay nada y si más lo busca, menos vas a encontrar. Y lo único que vas a encontrar serán tus propias ideas. Y por eso es tan interesante de que tenemos un montón de ideas también sobre el Zen, sobre el budismo, sobre Jesús, sobre el cristianismo, pero son nuestras ideas que son nuestras películas dentro de la pantalla donde no hay nada, pero no pasa nada. No pasa nada malo. Pero de alguna manera nosotros caemos en la trampa de algún tipo de leyenda, de cuento, de leyenda, de un miedo transmitido por generaciones,
de que esto no pasa nada con mayúscula, es tremendo y no puede ser. Pero no pasa nada es que no pasa algo al que se pueda agarrar y ya estamos con miedo, pero a lo mejor no es necesario agarrarse. Es posible, pero no necesario. Es posible vivir en una casa, pero no es necesario decir es mía. Es posible tener un huerto, pero es mi finca. Es posible convivir con alguien, pero no es necesario decir es mi mujer. ¿Sabes? Es interesante. Todo es posible. Podemos convivir en muchas situaciones, pero está los dos aspectos, el posesivo mío y el reflexivo, yo soy eso. Son constructos interesantes, gramaticales, que se creen que corresponden a una realidad. Pero en realidad, ellos no corresponden a una realidad, sino crean una realidad de posesividad y una realidad de reflexividad como si existiese algo fijo que lo hace. Pero al mismo tiempo lo creamos. La posesividad como tal no existe, es un hecho cultural. Hay muchos pueblos que no conocen pertenencia particular. Hay hay cuentos bastante sabios de ellos que dicen que cómo es posible tener tierra en posesividad. ¿Qué significa posesividad? ¿Qué significa que esto es mío? Mientras que para nuestro sistema se basa en mío y la competitividad consiste en quién tiene más, porque quien tiene más es más. Es decir, que la identidad se mide gracias a la posesividad. Y tener más en cosas materiales es una cosa y lo otro es ser más a través de tener más o tener más acceso al poder que también le da más poder, con lo cual seguridad y supuestamente potencia a un cierto yo, porque se cree por encima de los demás. Y este es un movimiento muy, muy profundo humano y por supuesto estamos educándonos todavía, generación por generación, dentro de este modelo. Por eso es para nosotros tan, entre comillas, tan normal y no conocemos otra historia porque nuestro yo, por toda la educación y personal y colectiva, está creciendo y está compuesto dentro de este tipo de mirada de la realidad. Todos nosotros deberíamos ser un alguien muy guapo, y si muy guapo, entonces debe haber alguien feo, porque si no, ¿quién puede ser guapo? ¿Sabes? Estamos creando, y si tú has ganado algo, entonces debería haber un perdedor, porque si no hay un perdedor, no hay ganador. Y si tú has conseguido algo muy bueno, pues alguien no lo ha podido conseguir, porque si todos consiguen lo bueno, entonces deja de ser lo bueno y pasa a ser normal. ¿Sabes? Es decir, estas diferencias son necesariamente creadas por nosotros para mantener una especie de ser distinto y separado de los demás. Y si estamos ciegos a estas tendencias, es imposible que ellas no nos producen todo el tiempo hacia un conflicto. Porque si yo quiero ser bueno o incluso el mejor, debe haber alguien que es el malo, porque si no, yo solo puedo ser el mejor a diferenciarse de alguien que no lo es. Si el cristianismo es el mejor o el budismo es el mejor, entonces el islam o el judaísmo o los indios o lo que sea no lo son. Lo loco es que este tipo de identidad fija, y no nos damos en cuenta, ella no existe realmente, sino la creamos para mantenernos como seres
separados y un poco perpetuados. Y no nos damos cuenta que el conflicto y la base de conflicto no es algo objetivo, sino es un hecho intrínseco de la identidad misma de ser un yo y mantenernos. Y nosotros creemos que lo bueno o malo existe objetivamente y nosotros como seres neutrales podemos desarrollarnos hacia lo bueno o hacia lo malo como hechos existentes por fuera. Pero no es así. Y darse cuenta de todo esto, darse cuenta de la identidad, forma parte del proceso de despertarse en el Zen. Y si no lo admitimos, no lo vivimos de esta manera, estamos también con el Zen o lo utilizamos para sentirnos otra vez mejores y estamos en conflictos más sutiles, pero también en este tipo de conflicto. Los otros hacen eso, pero nosotros ya mejores porque no vamos ya a la iglesia porque ya meditamos o algo así. ¿Sabes? Y está siempre más o menos el mismo juego. Por eso, en estos tiempos, que no me parecen tiempos más locos hubo tiempos mucho más locos, y en España y en Europa y en otros tiempos. Los hemos olvidado un poco. Y por eso estamos más, ¿cómo decirlo? Más, casi un poco más neuróticos si algo no funciona según cómo debería funcionar. Mirad, hace 50, 60, 80 años puede ser que a algún niño se hizo daño o lo que sea lo que ocurrió, pero hoy en día si miras, si resulta que, por ejemplo, un niño puede comerse alguna pequeña pieza de alguna estantería de IKEA, entonces el IKEA quita todas las estanterías de todas las tiendas del mundo para que no pueda ocurrir algo pequeño. ¿Sabes? Es decir, nuestro sentimiento de que debe funcionar todo según como nosotros creemos que debe funcionar es ya una obsesión, creyéndose que lo tendremos todo controlado, todo bajo, tal como nosotros nos parece. Es imposible, es una locura, es casi una neurosis que tenemos, porque cualquier tipo de hechos que no caben en tu manera de creerse como deberían ser, lo vas a clasificar como una pérdida o como un fracaso o como un sinsentido o como una maldad. Y esta es una tragedia personal de la fragilidad de nuestra personalidad que cada vez menos puede admitir algo distinto a su manera de sentir y de responder emocionalmente. Por eso el ejercicio del Zen, y con eso quiero terminar para hoy, es un ejercicio de ejercerse en el estado de no saber y mantenerse. Es decir, que si tú dices, es así, políticamente o científicamente, entonces no es cierto. La frase es así, parece por el momento. Con lo cual podríamos decir, debido a nuestro conocimiento de momento, las cosas parecen así. Eso sería una frase más justa, porque dentro de 5 o 10 años puede parecer que nos hemos equivocado a muchos niveles. Porque hace 20, 30, 40, 50 años la gente también creía que es así y luego resulta que no. Por esto, esta generosidad hacia uno mismo y hacia los demás se basa en haberse vivido la no identidad. Si no la hemos vivido, tenemos miedo y más tarde o temprano buscaremos una que sea la mía. Y si es budista, cristiana o política, da completamente igual. Pero algo fijo. Por eso merece la pena ejercer Zen hasta despertarse. Porque este es probablemente uno de los hechos bastante significativos para relajarnos a la hora de crear identidad, de luchar por y contra
pero a la vez de mantenerse vivo y despierto dentro de lo que pasa para ver cada uno de nosotros, según sus propias circunstancias, qué le toca hacer o qué le toca dejar de hacer. Y no según unas reglas metafísicas, sino según lo que, desde tu punto de vista, tu mirada, tu vivencia de hoy y tu lugar y tu sitio, qué te toca hacer. Y no hay nadie exteriormente que te debe obligar o unas reglas hechas por alguien en algún otro siglos. El Zazen consiste también en vivir al pie de la letra de la realidad, en el contacto mismo con ella, en el ser mismo con ella. Y cada uno estamos dentro de esta realidad y hacemos según las circunstancias lo que nos toca hacer. Pero las circunstancias, no según lo que las reglas abstractas hechas en otros sitios por otras personas dicen. Porque puede ser que de vez en cuando está bien, pero puede ser que en ciertas circunstancias había que actuar de otra manera, porque las circunstancias son vivas, frescas y nuevas, y no corresponden a las fijas reglas. Y este tipo de apertura y incertidumbre para ver qué había que hacer ahora, es más fácil soportar y admitir si no tenemos miedo a no ser nadie. Si tenemos miedo a ser malos, perdedores, todo este tipo de cosas, nos será mucho más difícil mantenernos abiertos y arriesgar nuestras pequeñas identidades. Porque si no, estamos solo buscando ingredientes para nuestras identidades, con lo cual no tenemos la posibilidad de actuar en el espacio abierto. Y así, para esto, el ejercicio del Zazen es muy, muy, muy interesante y hasta hoy uno de los más sofisticados que existe, desde mi conocimiento por lo menos, para arriesgarnos en este tipo de vivencia y camino. Bueno, gracias.